Ya, muchachos, hoy día vamos a hablar de estómago, ¿ok? Vamos a hablar de estómago. Bueno, este, nosotros sabemos que el estómago es la porción más dilatada, es la porción más dilatada del tracto gastrointestinal, ¿ok? Es la porción más dilatada, es continuación del esófago, ¿ya? Está comprendida entre el esófago y el duodeno, ¿no? Tiene forma de una J mayúscula y acá es donde los alimentos se van a convertir en quimo. Normalmente acá se convierten en quimo, ¿no? Los alimentos cuando se mastican llegan al estómago y se convierten en quimo, ¿ok? ¿Cuánto mide el estómago? Normalmente mide de 25 por 12 por 8, ¿ya? 25 por 12 por 8 centímetros. Tiene una capacidad más o menos de 1200 a 1500 ml, ¿ok? El estómago, a ver, permítanme, este, ya, el estómago está suspendido, está unido, tiene sus medios de fijación básicamente por su continuidad con el esófago a nivel del cardias, ya, por su continuidad con el, con el duodeno a través del píloro, ya, esos son sus principales medios de fijación, ¿ok? Y el ligamento frenogástrico, freno gástrico, esos son los verdaderos medios de fijación que tiene el estómago. El resto de los ligamentos, como el gastrohepático, el epiplón mayor, ¿no? Esos ligamentos en realidad no constituyen un medio de fijación del estómago, ya no contribuyen a una fijación. Tanto es así que algunas veces el estómago se volvula, ¿ok? ¿Ya? Pero sus principales medios de fijación son la continuidad con el esófago, con el duodeno y el ligamento frenogástrico. Ya algunas veces a este nivel la unión del estómago es bien íntima con el diafragma y acá una zona del estómago queda libre de peritoneo y ahí se forma un ligamento coronario del estómago, igualito que en el hígado, el ligamento coronario del hígado. Es más, es continuación de eso, ¿no? Y se forma el ligamento coronario del estómago. Entonces, esos son los principales medios de fijación en el estómago. Una cosa importante es de que los líquidos, ya el 50% de los líquidos se vacían al duodeno en 12 minutos, ¿ok? Y el 50% de los sólidos lo hace en 2 horas. Ya, ese detalle fisiológico, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque actualmente, dentro de las indicaciones preoperatorias de un paciente, ya sea en cualquier tipo de cirugía, ya es dejar en NPO por más de 6 horas a un paciente es contraproducente, ¿ok? Es más, hay estudios donde han medido el residuo gástrico en pacientes en NPO y en pacientes a los que habían comido, ¿ya? Y el residuo gástrico preoperatorio era similar en ambos, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones por qué, por ejemplo, nosotros está indicado administrar 50 gramos de glucosa 2 horas antes a un paciente antes de operarse. Ya, eso no contraindica. En situaciones de emergencia, este, no es requisito estar en NPO, por ejemplo. ¿Ok? Entonces recuerden que el 50% de los líquidos se eliminan en 12 minutos y el 50% de los sólidos en 2 horas. Listo.
¿Ya? Ese es un detalle anatómico importante. ¿Ya? Acá nosotros tenemos una vista, una vista real, ¿ya? De un estómago en una disección cadavérica, ¿no? Este es el estómago, ¿no es cierto? Esta es su curvatura mayor, esta es su curvatura menor, y acá está el epiplón gastrohepático, y acá está el epiplón mayor. ¿Listo? Este es el diafragma, ¿ya? Este es el diafragma. Ahora, embriológicamente, el estómago ya se forma a partir de los 28 días, ya a partir de las 4 semanas, 28 días, y se hace una dilatación fusiforme. ¿Ok? Esta dilatación fusiforme en la quinta semana rota en su eje longitudinal y en su eje antero-posterior. En su eje longitudinal rota en el sentido de las manecillas de reloj 90 grados, de tal manera que esta parte anterior se hace la parte anterior se hace izquierda y la parte posterior se hace derecha. ¿Ya? Y esta rotación hace de que el mesogastrio dorsal, al momento de rotar, ya va a formar la transcavidad de los epiplones, ¿no? El mesogastrio dorsal, cuando rota, forma la transcavidad de los epiplones. Y el lado izquierdo, perdón, va a crecer más y va a formar el fondo y la curvatura mayor del estómago, ¿ok? Y en el eje anteroposterior, la parte inferior se dirige ya hacia arriba y a la derecha, y en la parte superior, el cardias, hacia abajo y a la izquierda. ¿Ok? Y finalmente queda de esta manera la disposición. Por eso es de que los vagos tienen esa disposición. ¿Ok? El vago derecho es posterior y el vago izquierdo es anterior. ¿Ok? Eso siempre preguntan, muchachos. Siempre preguntan eso de los vagos. ¿Ya? Ahora, histológicamente, esto es un esquema que representa a casi todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto, ¿ya? Todo el tracto gastrointestinal tiene estas capas, ¿ok? Tiene la serosa, tiene la muscular o muscular propia, la submucosa y la mucosa, ¿ok? Esta mucosa tiene el epitelio, ya que son células epiteliales columnares con cilios, ¿ok? Las células epiteliales están unidas a la lámina basal por medio de la membrana basal. Esta membrana basal une a estas células al resto de la pared, ¿ya? Y debajo de esta membrana basal está la lámina propia, ¿ya? Esta lámina propia es parte de la mucosa, ¿ok? Y está llena de vasos, nervios, ganglios, tejido linfático, fibras colágenas, ¿ok? ¿Ya? Y la otra parte que le corresponde a la mucosa es la muscular de la mucosa, ¿ya? Muscular mucosae. Entonces, la muscular de la mucosa, la lámina propia, la membrana basal y el epitelio forman la mucosa. Esta descripción histológica es importante que ustedes la recuerden, ¿ok? Es importante que ustedes la recuerden. Luego de eso viene la capa submucosa, que también tiene arterias, vasos, nervios, ganglios, tejido linfático, fibras, este, colágenas, elásticas, ¿no? A través de la submucosa es que los vasos van a nutrir tanto a la mucosa como a la muscular y a la serosa, ¿ok? Entonces, esta capa muscular es la que le otorga resistencia a toda la pared. ¿Ya? Esta capa es importante para la epitelización en casos de resección intestinal, ¿ya? Por eso es de que las mejores suturas corresponden a la sutura seromuscular, sin afectación de la submucosa, porque por acá entra la irrigación, ¿ok? Luego tenemos la muscular, que es la circular interna, longitudinal externa, y finalmente la serosa. Esta serosa nosotros ya la hemos descrito.
al hablar de peritoneo. Recuerden que tiene dos capas, una basal, que es lámina propia también, y el mesotelio que tiene cilios, ¿ok? Pero estas son las principales características que tiene esta capa. La resistencia, la epitelización del tracto gastrointestinal dependen de la submucosa y también la serosa. Esta serosa también tiene vasos, fibras, colágena en su capa basal. Ya esa también le otorga resistencia a la pared intestinal. También es importante, por eso, ¿cómo se llama? Por eso es de que la manipulación de los intestinos del peritoneo tiene que ser, cuidadosa, delicada, ¿ok? Entonces, esas son las principales características. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando, muchachos. Ya. Acá vamos a describir un poco las, las, este, aquí están un poco descritas las características histológicas que nosotros ya habíamos hablado, ¿no? La serosa, la muscular, con sus diferentes capas. El estómago, a diferencia del resto, tiene tres capas musculares, ¿ok? Una interna oblicua, una intermedia circular y una externa longitudinal. ¿Ya? Y entre esas capas se encuentra el plexo de Auerbach o el plexo mientérico. Ya, esa es la diferencia de la capa muscular del estómago, que tiene tres capas de fibras, ¿no? Por el componente muscular que tiene, ¿no? Es una especie de mezcladora, trituradora. Entonces tiene un gran componente muscular, ¿ok? Y la submucosa, como les dije, está formada por tejido conectivo laxo, linfáticos, células, vasos, ¿no? Y la mucosa del estómago, muchachos, ¿ya? La mucosa del estómago tiene una particularidad, ¿no? Está formado por epitelio cilíndrico simple o columnar, glandular, ¿ok? Ese es el epitelio de la mucosa. Este epitelio se invagina, ¿ya? En la lámina propia, se invagina, así como ustedes están viendo acá, se invagina, ¿no? Y forman las fosetas o fobiolas gástricas. Y estas a nivel del cuerpo son bien profundas y se llaman glándulas gástricas o fúndicas. ¿Ok? En el píloro incluso son más profundas. ¿Ok? Entonces estas células, estas glándulas están formadas por diferentes tipos de células. Acá tienen los diferentes tipos de células de las que en el cuello, que es esta parte de acá, en el cuello, ya básicamente están formados por células madre, que son las encargadas de epitelizar nuevamente, ya a las células, formar nuevas células, ya, y reemplazar a las viejas. Eso es la función de las células madre, ya, reemplazar y ser como células pluripotenciales, pues, ¿no? Van formando los tipos de célula que se necesitan. ¿Listo? En el cuello también se encuentran células parietales. Acá voy a subir un poquito. Ya. Aquí están las células parietales. ¿Qué producen las células parietales? El ácido clorhídrico y el factor intrínseco, ¿no es cierto? Esas son las principales células que se encuentran en el cuello, ¿ya? Las células mucosas, las células madre y las células oxínticas o parietales que liberan el ácido clorhídrico, ¿listo? Y en la base, básicamente está formado por células principales que, que van a liberar el pepsinógeno y las células enterocromafines, que son las que liberan hormonas. ¿Ya? Entonces, de esa manera está formada la capa mucosa del estómago, ¿ya? Ahora, acá tenemos un resumen de lo que yo les había comentado, ¿no es cierto? El estómago, ustedes saben que funciona como una glándula exócrina y endocrina. ¿Listo? Exócrina porque libera las enzimas digestivas y la endocrina porque libera hormonas que participan en la digestión. Entonces, las células principales, las células parietales, perdón, las células parietales u oxínticas liberan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que es el que va, mediante va a permitir la absorción de la vitamina B12 en el ilio.
¿no? Y la deficiencia de esta vitamina B12 que produce la anemia perniciosa, la gastritis atrófica, ¿ok? Eso siempre preguntan, recuerden. Las células mucosas producen moco que van a cubrir el epitelio de la mucosa y protegen a la mucosa, ¿no es cierto? Las células principales secretan pepsinógeno. Este pepsinógeno se convierte en pepsina en un ambiente ácido, ¿ya? Y se inhibe en un pH de 5, ¿ok? Y además, estas células también producen lipasa. ¿Listo? Y luego tenemos las células endócrinas, bueno, que liberan, por ejemplo, la gastrina en el antro, la grelina, que es un estimulante del apetito, las células APUT, la somatostanina, que inhibe el pepsinógeno. Entonces, estas son las principales células y sus características en el estómago. ¿Ok? Ahora, en el estómago es importante que nosotros recordemos las fases de la secreción del ácido clorhídrico que tienen tres fases, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica representa el 30% del ciclo circadiano del ácido clorhídrico. ¿Ok? Y básicamente es por un estímulo vagal. Cuando uno mira, huele, escucha o piensa en alimentos, se produce un estímulo vagal que finalmente va a terminar en la liberación del ácido clorhídrico. Luego, cuando se ingieren los alimentos, llegan al estómago y el estómago representa el 60% de la fase, ¿ok? Y va a producir la liberación de la gastrina en el antro y esta gastrina estimula a las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico. Y la fase intestinal solamente es el 10%, tiene una participación pequeña, ¿ya? Y está mediado por el tránsito de los alimentos por el intestino, ¿ok? Entonces, estas son las fases de liberación del ácido clorhídrico. ¿Por qué es importante esto, muchachos? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque el estómago, el estómago tiene factores protectores y factores agresivos que dañan la mucosa. Entonces, por eso es que se recomienda no dejar en NPO por mucho tiempo a los pacientes ni a las personas, ¿no? Las personas tenemos que ingerir desayuno, almuerzo y cena, ¿listo? ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos en ayuno prolongado, ¿ya? Solamente escuchar, percibir, pensar que están comiendo a las 8 de la mañana, se libera ácido clorhídrico y puede producir gastritis, ¿ok? Entonces, eso de las dietas y esas cosas uno tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? Estas son las funciones del ácido clorhídrico, ¿no? Estas funciones son la descomposición física y química de los alimentos, la pepsina y el ácido facilitan la proteólisis, ¿ya? El ácido inhibe la proliferación de patógenos. ¿Ya? La supresión del ácido produce, predispone a la colitis por Clostridium difficile. ¿Ok? Imagínense, entonces, cuando nosotros hacemos uso de medicamentos, tenemos que hacer uso racional. Así como el antibiótico necesita uso racional de antibióticos, los medicamentos también necesitan uso racional de medicamentos. Entonces, felizmente se ha desautorizado el uso de la ranitidina por diferentes factores, ya especialmente cancerígenos, pero también el uso indiscriminado del omeprazol en los pacientes hospitalizados en las consultas predispone a las colitis por Clostridium difíciles, predisponen a la hipergastrinemia, hiperplasia de células enterocromanfines y tumores neuroendocrinos. Entonces, uno tiene que indicar inhibidores de la bomba solo en pacientes que tienen enfermedad ácido péptica. Administrar inhibidores de la bomba porque le das medicamento, porque está posoperado, porque no ha comido el día de hoy, porque se va a quedar en NPO, son contraindicaciones. Eso ya no se debería utilizar. Esos criterios no existen, no sirven. Miren lo que predispone, ¿ok? Ahora,
En cuanto a la anatomía del estómago, nosotros ya habíamos adelantado un poco, ¿no es cierto? Que mide 25 por 12 por 8, 1200 ml de más o menos de volumen. El 50% del líquido se elimina en 12 minutos y el 50% de los sólidos en 2 horas. ¿Listo? El estómago tiene dos caras, anterior y posterior. Tiene dos porciones, uno vertical y uno horizontal. Tiene dos extremos, el cardias y el píloro. Tiene la curvatura menor, la curvatura mayor. Y tiene dos prominencias, el fundus o tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. ¿Listo? Nosotros vamos a describir a las características más importantes de esas estructuras, ¿no? Primero vamos a hablar del cardias, ¿ya? El cardias es una región del estómago, es una estructura que fisiológicamente funciona como un esfínter. Es más, acá se encuentra el esfínter esofágico inferior, pero funcionalmente, porque anatómicamente en realidad no existe. ¿Ok? Este cardias está formado por una serie de estructuras que le dan la función de esfínter. Una de esas son las fibras longitudinales, ya de disposición elíptica. Son fibras que descienden, atraviesan la cara posterior hacia el lado izquierdo y luego regresan a la curvatura menor, es decir, abrazan. Por eso se llama lazada de Jefferson o de corbata suiza. Ya estas fibras bajan, cruzan al lado izquierdo del esófago y luego abrazan y se dirigen a la curvatura menor del estómago. Entonces, esa es una de los componentes del cardias, ¿ya? La otra es la roseta mucoesofágica, ¿ya? Que es una redundancia de la mucosa del cardias en el esófago y el estómago, ¿ok? Luego viene el ángulo de His. Ya, el ángulo de His está formado por el borde izquierdo del esófago y la tuberosidad mayor del estómago. ¿Ya? Y acá se forma un ángulo, que es el ángulo de His. Este ángulo de His, ¿ok? Cuando se altera, predispone a las enfermedades de reflujo y a las hernias de hiato. ¿Listo? Después tenemos, en la parte interna de este ángulo de His, se encuentra la válvula de Gubarov, ¿ya? Que corresponde al vértice de este ángulo de His, ¿ya? Que en realidad es una mucosa que protruye al ángulo. Es una mucosa del ángulo que protruye a la luz del estómago, ¿ok? Y esta protrusión, esta mucosa, ¿ya? Funciona como válvula. Cuando incrementa la presión gástrica, esta se eleva y cierra y evita la regurgitación de los alimentos. El otro componente es el ligamento freno gástrico, ¿ok? Que va a mantener toda esta estructura. Entonces, las alteraciones en todas estas estructuras predisponen a las enfermedades de reflujo gastroesofágico o las hernias de hiato. ¿Listo? Entonces, esa es, y además se encuentra acá también la membrana frenoesofágica. Entonces, estas son las estructuras que forman el cardias. Ahora, las otras estructuras que tenemos en el estómago son la curvatura menor, la curvatura mayor y el píloro. Entonces vamos a describir cada una de esas de los aspectos más importantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿el píloro qué es? El píloro es un engrosamiento de la capa muscular circular y algunas fibras longitudinales. Esas se entrecruzan y forman un verdadero esfínter. ¿Ok? Este sí es un verdadero esfínter, ¿ya? Que se mantiene en contracción tónica y le genera a toda esta zona una zona de alta presión, ¿ya?
y esto va a regular el pasaje del contenido hacia el duodeno. ¿Listo? En la parte superficial se ve un surco por donde se encuentra la vena prepilórica de Mayo. ¿Ya? Esta vena prepilórica es un afluente a la vena gástrica derecha, como vamos a ver. ¿Listo? Entonces, el píloro es un engrosamiento de las fibras circulares y algunas longitudinales que se mantienen en una contracción tónica y le dan la función de esfínter realmente acá. ¿Listo? Luego tenemos la curvatura menor que va desde el cardias al píloro, ¿ya? Y acá es donde se encuentra el paquete vascular o arcada vascular de la curvatura menor, que básicamente está formado por la gástrica izquierda y la gástrica derecha, que vamos a describir en un rato. Además, es el punto de inserción de qué cosa? Del ligamento hepatogástrico o epiplón hepatogástrico o epiplón menor. ¿Ok? Acá se inserta el epiplón menor. Ahora, la curvatura mayor va desde el cardias hasta el píloro. ¿Listo? Y es un borde que mide 4 o 5 veces más grande que la curvatura menor. Ya, acá qué cosas se insertan. Acá lo que se van a insertar es el ligamento frenogástrico, el epiplón gastroesplénico que va hacia el vaso y el epiplón mayor. ¿Ya? En toda esta curvatura se inserta entonces el ligamento frenogástrico, el epiplón gastroesplénico y el epiplón mayor. El epiplón gastroesplénico que contiene, muchachos, los vasos cortos, ¿no? Que se van del estómago al vaso, ¿ok? Y el epiplón mayor va a contener a los vasos gastroepiploicos, ¿ya? O la arcada vascular derecha. ¿Listo? Entonces, esas son las principales características del estómago. Ahora, quirúrgicamente, el estómago está dividido en, en dos, en dos partes, ¿no? Una vertical y una horizontal. La parte vertical está dividida en el fondo y el cuerpo a través de una línea que cruza el cardias. ¿Ok? Entonces, una línea que cruza el cardias divide a la porción vertical en el fondo gástrico y en el cuerpo del, del estómago, ya en el cuerpo del estómago. Y una línea que va en la curvatura menor se encuentra una angulación entre el cuerpo y el antro, que se llama la incisura angularis, ¿ya? Y es un punto donde el estómago se curva bruscamente. Entonces, este ángulo, que se llama la incisura angularis, ¿ya? De este punto, una línea hacia la curvatura mayor forma el límite entre el cuerpo y el fondo, y entre el cuerpo y el antro. Entonces, el estómago quirúrgicamente se divide por dos líneas. Una línea que pasa por el cardias y otra línea que pasa por la incisura angularis. ¿Ok? Entonces, esta línea que atraviesa el cardias y esta que atraviesa la incisura angularis divide al estómago en el fondo, cuerpo y el antro. ¿Ok? La tuberosidad mayor o fondo o fundus gástrico, ¿ya? Que está por encima de esta línea que atraviesa el cardias, ¿ya? Tiene forma de cúpula y normalmente está alojada, la mayor parte del tiempo tiene aire, ¿ya? Y ese aire es el que se ve en las radiografías, ¿ok? ¿Ya? La distensión gástrica, la inflamación gástrica, produce irritación del nervio, del centro frénico, y es lo que produce dolor y lo que conoces como hipo. ¿Listo? Además, que esta zona del fondo gástrico, ustedes saben que acá está el diafragma, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a borrar un ratito.
Ya, entonces, acá es el diafragma. ¿Ya? Este fondo gástrico se relaciona directamente con el diafragma. Cualquier lesión entre el cuarto espacio intercostal y el reborde costal, ¿ya? Y el reborde costal, desde el cuarto espacio intercostal y el reborde costal, ¿ok? Un momentito, por favor. Un momentito, un momentito. Ya, entonces, cualquier lesión que se produzca por debajo del cuarto espacio intercostal y el reborde costal puede lesionar el estómago o órganos gastrointestinales. Por eso es que esta zona entre el cuarto espacio intercostal y los rebordes costales se le conoce como región tóraco-abdominal. Por encima del cuarto, torácico, y por debajo del reborde costal, abdominal. Pero entre el cuarto y el reborde costal, tóraco-abdominal. ¿Ok, muchachos? Y la lesión la zona que más se afecta en, en el, en esos traumatismos es el fundugástrico, el fundus gástrico. ¿Listo? Entonces, estas son las principales características del fondo gástrico. El cuerpo es una zona que está entre esta línea que atraviesa el cardias y esta otra que atraviesa la incisura angularis, ¿ya? Es una, es un segmento el que tiene la mayor capacidad de reservorio, ¿ya? Aquí se encuentra la mayor capacidad de reservorio del hígado y normalmente del estómago y normalmente está en relación hacia adelante por las asas intestinales y en la parte de atrás por la transcavidad de los epiplones, ¿ok? Y el antro, muchachos, permítanme borrar un ratito. El antro, si se dan cuenta, tiene dos porciones, ¿ya? Tiene dos porciones. Una porción dilatada, que se llama el antro propiamente dicho, ¿ya? Y la continuidad hacia el píloro, que se llama canal pilórico, ¿ok? Esto mide normalmente de 2 a 3 centímetros. Entre, entre ambas zonas hay un surco, ¿ya? Hay un surco. ¿Listo? Y esa zona, es la que demarca la porción dilatada, ya que se llama, la porción antral propiamente dicha, y el canal pilórico, ¿ok? Entonces de esas dos partes está formada el antro, ¿ya? El antro propiamente dicho y el canal pilórico. ¿Listo? Ahora, hablar de la irrigación del estómago es relativamente sencillo, muchachos. El estómago se irriga básicamente por el tronco celíaco. ¿Ya? El tronco celíaco, ustedes saben que nace de la aorta. ¿Listo? Este tronco celíaco emite tres ramas: la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. La gástrica izquierda se dirige hacia el cardias, ¿ya? Y hace una curva y se dirige hacia la curvatura menor. Ya cuando se dirige hacia la curvatura menor, emite unas ramas cardiofúndicas, ya, del, hacia el estómago y hacia el cuerpo. ¿Listo? Entonces, esta es la gástrica izquierda. La arteria hepática, después de dar la gastroduodenal, da la rama hepática, la gástrica derecha. Esta gástrica derecha con la gástrica izquierda forman la arcada vascular de la curvatura menor del estómago. ¿Ya? Entonces, la curvatura menor está formada por la gástrica izquierda que viene del tronco celíaco y la gástrica derecha que viene de la hepática. ¿Ya? Algunas veces esto preguntan también. Ahora, esta hepática da una rama que se llama la gastroduodenal. Gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal da una rama que se llama la pancreatoduodenal
y otra rama que se llama la gastroepiploica derecha. ¿Listo? Esta gastroepiploica derecha ya va a dirigirse por todo el borde derecho de la curvatura mayor. ¿Listo? Y se va a juntar con una gastroepiploica izquierda que nace de la esplénica. ¿Listo? Y forman la arcada vascular de la curvatura mayor. Ahora, esta esplénica va a dar ramas hacia el fondo y también los vasos cortos que irrigan el fondo gástrico, ¿no? Entonces, esa es la irrigación del estómago. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es el drenaje venoso? El drenaje venoso corre paralelo al circuito arterial, ¿ok? ¿Ya? Entonces, la, la principal zona de anastomosis está en el cardias, ¿ya? Acá en el cardias se va a juntar los vasos gástricos, es decir, el sistema de la vena porta con el sistema de la vena cava mediante la vena ácigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los pacientes con cirrosis? Acá es donde se forman las varices esofágicas, ¿ok? Ahora, la curvatura menor va a drenar mediante las venas, este, mediante las venas coronar, la vena gástrica derecha y la vena gástrica izquierda se juntan y forman la vena coronaria, ¿ya? Y de esta gástrica derecha hay un afluente que se llama la vena prepilórica de Mayo, ¿ok? Entonces estas venas van a formar la vena coronaria y va a desembocar en la vena porta. ¿Ok? Ese es el drenaje de la curvatura menor. La curvatura mayor del estómago, la curvatura mayor, la gastroepiploica derecha, va a drenar en la vena mesentérica superior junto con una vena que es la cólica y otra pancreato duodenal antero superior. ¿Ya? Y forman el tronco de Henle. ¿Recuerdan, no es cierto? Del tronco de Henle. El tronco de Henle ya está formado por la gastroepiploica derecha, la cólica media y la pancreato duodenal antero superior. ¿Listo? Entonces, esas tres venas forman el tronco de Henle que va a desembocar en la vena mesentérica. ¿Listo? La gastroepiploica derecha va a drenar en la vena esplénica y los vasos cortos en la vena esplénica y la vena esplénica desemboca en la vena porta. ¿Listo? La vena mesentérica superior, ¿dónde desemboca? En la vena porta. Entonces, todo el estómago, la mayor parte del flujo, del drenaje venoso del estómago, finalmente termina en el sistema de la vena porta. Sí se entiende, ¿no? O sea, ahora, si no se entiende, me avisan, yo lo repito. Ahora, en cuanto al drenaje linfático, muchachos, en cuanto al drenaje linfático, recuerden que el drenaje linfático está formado por unos ganglios perigástricos. ¿Ya? Estos ganglios perigástricos comienzan ¿dónde primero? Recuerden que este es el epitelio, ¿ya? Ese es el epitelio. El epitelio tiene su membrana basal, ¿no es cierto? El epitelio tiene su membrana basal. La membrana basal tiene una lámina propia y después de la lámina propia tiene la muscular de la mucosa, ¿cierto? Acá en la lámina propia hay vasos, ganglios, ¿ya? Entonces, el drenaje del estómago empieza acá, en los ganglios de la lámina propia. De esos ganglios, ¿a dónde van? A los ganglios de la submucosa, ¿ya? Y de los ganglios de la submucosa se dirigen
hacia afuera, hacia los ganglios periféricos, los ganglios perigástricos. Entonces, la primera estación ganglionar del estómago está formado por los ganglios perigástricos, ¿ya? Y la nomenclatura internacional, ustedes ya saben que es que tiene una numeración, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el paracardial derecho, el paracardial derecho es el grupo número uno, grupo número dos, paracardial izquierdo, el grupo número tres, la curvatura menor, grupo número cuatro, la curvatura mayor, grupo número cinco, suprapilórico, grupo número seis, infrapilórico. Esos son los ganglios perigástricos o la primera estación ganglionar que está acá. ¿Listo? La segunda estación está formada por ganglios de los troncos principales, es decir, la gástrica izquierda, que es la 7, la hepática común, que es la 8, la 9, que es el tronco celíaco, el 10, el hilo esplénico, el 11, la arteria esplénica, el 12, el ligamento hepatoduodenal, el 13, los retropancreáticos, y el 14, la raíz del mesenterio. Entonces, esos son los ganglios de la segunda estación. Y luego vienen los ganglios de la tercera estación, que son ganglios alejados, ¿no? Por ejemplo, la cólica media, los paraórticos, ¿no? Acá, si nosotros hacemos un dibujo, acá estaría el estómago, digo el diafragma, ¿cierto? Entonces, el grupo número 17 de la cara anterior de la cabeza del páncreas, ¿no? Aquí está el páncreas. Entonces acá estaría el grupo número 17. El 18 en el borde inferior del páncreas, en toda esta zona de acá, ¿no es cierto? El 19 en el infradiafragmático, acá. Son ganglios alejados ya. El 20 en el hiato esofágico, estaría acá. Este es el esófago, ¿no? El 110 en el paraesofágico, en el tórax inferior, acá. Y el 111 en el supradiafragmático, acá, ¿no? Entonces, esos son los ganglios alejados, muchachos. Ahora, esto es un resumen, este esquema de acá es un resumen de los principales ganglios, ¿ya? Porque estos ganglios con más detalle, la escuela japonesa la ha enumerado con más detalle, ¿no? Que acá ustedes tienen con más detalle, ¿ok? Pero estos son los principales ganglios y además que siempre preguntan, ¿no? ¿A qué grupo de ganglios corresponde el número 16? Aórtico. El número 12, ligamento hepatoduodenal. Siempre preguntan, muchachos, esto. En cuanto a la inervación del estómago, muchachos, la inervación ustedes saben que es simpática y parasimpática. ¿De dónde vienen las fibras simpáticas? ¿No? Del plexo celíaco. ¿Ya? Y llevan estímulos adrenérgicos. ¿Listo? El plexo celíaco. Ahora, un favor, ¿pueden preguntar al final todo, por favor? Ya. Ahora, y las fibras parasimpáticas vienen a través del vago, ¿ya? O el neumogástrico, ¿ya? Sus fibras aferentes hacen sinapsis con el plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? Mientérico quiere decir que está entre fibras musculares. Y generalmente lo que hacen que es, participan en la motilidad intestinal, ¿ya? Y los postganglionares en el plexo submucoso de Meissner, ¿no? Que participan en la secreción del mucus. Ahora, este nervio vago, ¿ya? Este nervio vago en realidad está formado por varias fibras, ¿listo? Y forman un plexo a nivel de la curvatura menor y se le conoce como nervio de la Target. Este nervio de la Target emite una rama hacia el hígado y ramas hacia el estómago y al píloro. ¿Ya? A nivel del píloro forma lo que se conoce como la pata de ganso de cuervo. ¿Ya? Y en la parte posterior del vago va a emitir unas ramas hacia el fondo gástrico
que se le conoce como el nervio asesino de Gracil, ¿ya? Porque algunas veces antes se veía, por ejemplo, que tú hacías que hacías la sección del tronco, la vagotomía, pero el paciente seguía con úlcera, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se había seccionado ese nervio de Gracil, por eso le dice nervio asesino de Gracil. Esa es la inervación del estómago, muchachos, ¿no? Acá hay un esquema del tronco simpático, de la inervación del estómago. Ahora, haciendo un repaso un poco rápido de las enfermedades acidopépticas, nosotros sabemos que la enfermedad acidopéptica se produce cuando hay un desbalance entre los factores defensivos y los factores agresivos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores defensivos? La irrigación, la mucosa, la producción de moco, ¿no? El epitelio, esos son factores que protegen a la mucosa gástrica. Y los factores agresivos, por ejemplo, son el tabaco, el alcohol, el estrés, ¿no? El consumo de productos, de medicamentos, esos son factores que producen que dañan, ¿no? Y se produce la enfermedad ácido péptica, que puede ser duodenal o gástrica. ¿Cuál es la diferencia clínica de esto, no? En las úlceras duodenales generalmente hay un dolor postprandial después de las 2 a 3 horas. Hay un dolor nocturno, dolor al despertar. ¿Listo? Es más frecuente en hombres, ¿ya? Y en jóvenes, ¿ya? Esto es la úlcera duodenal. La úlcera gástrica, generalmente el dolor es temprano, postprandial. ¿Ya? El dolor nocturno es un poco difícil, al igual que el dolor al despertar. La incidencia es igual en hombres y en mujeres, pero se da más en edades avanzadas. Entonces, clínicamente nosotros podemos diferenciar si es una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos los factores protectores y los factores agresivos del estómago, ¿no? Cuando hay un desbalance de estos factores, ¿ya? Entonces se produce la enfermedad ácido-péptica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es tratar de recuperar estos factores protectores, ¿ya? Recuperar el epitelio y la mucosa, la secreción de moco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un esquema de tratamiento para las enfermedades acidopépticas, ¿ya? Hay esquemas cuádruples, triples, ¿ya? Normalmente, este, mm, este esquema cuádruple que se utiliza actualmente, pero no está aprobado por la FDA, ¿por qué? Porque se ha visto que con los esquemas triples tienen buen resultado, ¿ya? Pero en los estudios se ha visto de que el esquema cuádruple es el mejor. O sea, das un inhibidor de la bomba de protones, el bismutol, tetraciclina con metronidazol. ¿Por qué el antibiótico? Porque la enfermedad ácido péptica, úlcero-péptica, gastroduodenal, está relacionada con el Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori está relacionado con qué? Finalmente con la atrofia gástrica y finalmente con el cáncer. Entonces es importante erradicar el Helicobacter pylori cuando está asociado a una enfermedad ácido péptica, ya cuando hay gastritis, cuando hay inflamación, porque la presencia del Helicobacter pylori está en más del 80% de la población y no genera molestias. O sea, si tú le haces la biopsia, el estudio, la mayoría tiene Helicobacter, pero cuando está asociado a trastorno ácido péptico es importante la erradicación. ¿Listo? Ahora, el tratamiento de la enfermedad ácido péptica, básicamente, actualmente el manejo médico tiene mucha eficacia. Más del 95% de los pacientes, responden al manejo médico. Antiguamente, el manejo médico no era tan bueno, ¿ya? Entonces, los pacientes tenían uno de los principales, las tres principales complicaciones de la enfermedad ácido péptica, ¿cuáles son? La úlcera, la perforación, la hemorragia y la estenosis, ¿ya?
Esas eran las complicaciones de la enfermedad acidopéptica. ¿Listo? Y estas úlceras predisponían a la perforación, a la hemorragia y a la estenosis. Entonces, estos pacientes eran sometidos a tratamientos quirúrgicos con vagotomía, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Ahora, en caso de las estenosis, ya lo que se hacía era piloroplastía. Yo después de 15 años he visto dos pacientes con enfermedades crónicas. Una de ellas ha sido la estenosis, ¿ya? Pero es más frecuente las hemorragias que luego las perforaciones. Pero las enfermedades crónicas he visto dos en 15 años, ¿ok? Pero el manejo médico tiene muy buen resultado ahora. En caso de las estenosis, se hacían piroroplastías con vagotomías, ¿ya? O derivaciones gastroentéricas. Eso era lo que se hacía antes. Actualmente se hace todavía eso en caso de que el paciente tenga una estenosis benigna. Tú puedes hacer una piroplastía o una derivación que incluye algunas veces la vagotomía, ¿ya? Pero ese tipo de cirugías ahorita están un poco más desfasadas porque el manejo médico tiene buen resultado. Ahora, ¿qué pasa con las hemorragias? Las hemorragias, muchachos, si el paciente está estable, el tratamiento de primera elección es endoscópico, ¿ya? La endoscopía es como primera elección. Si el paciente está estable, si el paciente está inestable, el tratamiento es quirúrgico. ¿En qué consistía el tratamiento quirúrgico? En aperturar el estómago. En caso de hemorragia le estoy hablando. Aperturas el estómago y tenías que ligar un vaso. ¿Cuál? La gastroduodenal, que era el principal vaso que sangraba. ¿De dónde nace la gastroduodenal? De la hepática, ¿ya? Entonces se, se hacía un punto hemostático a nivel de la gastroduodenal, ¿ya? Pero, como les dije, si el paciente está estable, se hace tratamiento endoscópico. Ahora, el 80% de los pacientes responden a manejo médico, ¿ok? Si no responden y el paciente está inestable, es quirúrgico. Eso es en cuanto a la hemorragia, ¿ya? La perforación clínicamente se manifiesta ¿por qué? ¿No? Porque hay irritación peritoneal y además hay neumoperitoneo, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Consiste en una reavivación de los bordes y una rafía gástrica, ¿ya? Se hace una rafía gástrica como ustedes están viendo acá. Y además se colocaba un parche de Piplon, que se conoce como el parche de Graham, ¿ok? Ese es el tratamiento de la perforación. Obviamente este paciente está en peritonitis y uno tiene que hacer aspirado y secado, ¿ya? Y si es que hay mucha contaminación de alimentos, se puede hacer un pequeño lavado, que tiene que ser muy prudente, ¿ya? Muy, muy, muy escaso. Entonces, ese es el tratamiento. ¿Por qué no se tiene que hacer un lavado profuso? Por todo lo que yo ya les he mencionado, ¿no? Que el peritoneo es bastante delicado, ¿no? Y cuando se inflama el peritoneo produce mediadores inflamatorios y opsoninas, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un lavado profuso, aparte de la manipulación que produce más daño del peritoneo, barre estos mediadores que son mecanismos de defensa y predisponen a abscesos, ilio, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el caso de una peritonitis por perforación gástrica, lo que se hace es una reavivación de bordes, rafía, parche de Graham y aspirado y secado de la cavidad. ¿Listo? Eso es lo que se hace en cuanto al manejo quirúrgico. Ahora, ¿cómo se clasifica
¿Cómo se clasifican, muchachos, las úlceras gastroduodenales? ¿Ya? Es según Johnson. Uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? La primera es a nivel de la curvatura menor. El 2 es en la curvatura y en el duodeno. ¿Ya? O sea, es gastroduodenal. Acuérdense, dos en dos sitios. El 3 es prepilórico. ¿Listo? El 4 es a nivel del cardias y el 5 está relacionado a AINES, ¿ya? Y es en el cuerpo o en la curvatura mayor y esto predispone más también a tumores, cáncer. Uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, estas son las cirugías. Esto lo quiero mover. Acá lo que nosotros estamos viendo, ¿qué cosa son los vagos, ¿no? Entonces, las vagotomías eran tronculares cuando tú seccionabas a nivel de la raíz del tronco del vago y producías una denervación gastroduodenal e incluso hepática, porque recuerden que el vago emite una rama hacia el hígado, ¿no? Inerva el estómago, el antro, el píloro y el duodeno. Entonces, tú hacías una vagotomía troncular y esto tenía muchas complicaciones, como retardo en el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una vagotomía selectiva, ya por donde seccionabas por debajo de las ramas hepáticas y producías una denervación solamente gástrica. ¿Listo? Pero también acá había problemas de motilidad. Los pacientes necesitaban cirugías tipo piloroplastías y ese tipo de cosas. Y después hicieron las vagotomías supraselectivas, es decir, que solo denervas la región del cuerpo y se mantiene la del antro, es decir, que solamente vas a denervar a las células parietales que producen el ácido clorhídrico, nada más. Esa era la diferencia. Ahora, este tipo de cirugías ya no se hacen, ¿por qué? Porque el manejo médico tiene mucha efectividad, más del 90% de efectividad tiene el manejo médico. Entonces, estas cirugías ya se han hecho, se han desfasado. Y acá tenemos una foto donde está el vago. Miren, el vago es un plexo, ¿no? Aquí está una rama hepática. Entonces, la vagotomía troncular tenía que ser acá, acá. Y recuerden que el tronco posterior algunas veces da una rama hacia el fondo, ¿no? Que se llama el nervio asesino de Gracie, ¿ok? Y las vagotomías, estas eran las vagotomías tronculares, las vagotomías selectivas por debajo de la rama hepática y las supraselectivas ya son a nivel del cuerpo, pues. Ahora acá, muchachos, les quiero hablar también un poquito de cáncer. El cáncer gástrico es una patología también bastante frecuente. Ok, miren, 1 millón de casos nuevos de cáncer, 800.000 muertes, varones y mujeres casi lo mismo. El cáncer gástrico distal es común, 80%. Está relacionado al Helicobacter pylori, alcohol, elevada cantidad de sal, bajo consumo de frutas, verduras. El cáncer gástrico proximal o en el cardio, obesidad, reflujo gastroesofágico, ya el grupo sanguíneo A, el cáncer gástrico por Epstein-Barr, ya generalmente en el fondo y el cuerpo, en el 60% de los casos, ¿ok? El cáncer gástrico es un cáncer frecuente, muchachos. Miren, hay una predisposición genética a la mayoría de los cánceres y se llama síndrome de riesgo tumoral genético. Ya aumenta el cáncer, especialmente en un contexto familiar, ¿ok? Hay mayor predisposición. Está relacionado básicamente a factores genéticos, ¿ya? Cuando hay una alteración de los genes, por ejemplo, el CDH1, el CTNNA1, ¿ya? Que predisponen al cáncer gástrico difuso hereditario. Las alteraciones en los genes promotores que predisponen al adenocarcinoma gástrico o a la poliposis primaria del estómago. ¿Ya? El cáncer gástrico también está asociado al síndrome Leach, poliposis adenomatosa familiar, al síndrome de Li-Freumani o Peu-Jeghers, ¿ok?
La incidencia de este cáncer, difuso hereditario, llega hasta 5 a 10 por 100.000 nacidos vivos. Y también está asociado a cáncer gástrico difuso y cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo que a todo paciente, recuerden que el cáncer es multifactorial. Como es multifactorial, no se puede prevenir, ¿ok? Pero uno de sus principales factores de riesgo son los factores genéticos. Si nosotros tenemos un paciente y le hacemos una historia y le evaluamos los factores de riesgo de cáncer, en este caso, por ejemplo, el cáncer gástrico, ¿ok? Entonces nosotros podemos hacer seleccionar a un grupo de personas con factores de riesgo. Una vez que nosotros seleccionamos a ese grupo de personas, le hacemos vigilancia y seguimiento periódico utilizando los recursos que tengamos, análisis de sangre, marcadores tumorales, endoscopía, tomografía, resonancia, qué sé yo. Y es la única manera de hacer diagnóstico precoz. En pacientes que tienen factores de riesgo de cáncer de en cualquier tipo, en este caso estamos hablando de cáncer gástrico, ¿no? Recuerden que las pesquisas tienen que empezar en edades tempranas, incluso desde los 18 años. En el cáncer de mama, igual, en el cáncer de colon y recto, en el cáncer gástrico. Recuerden que los tumores tienen una historia natural de más o menos 10 a 15 años. Entonces, cuando hay factores de riesgo, la presentación de los tumores es en edades tempranas, pero después de 15 años el paciente ya tiene 45 años o 50 años. Si nosotros esperamos a un paciente que tiene factores de riesgo, esperamos que cumpla 40 años, 50 años, este paciente ya está muerto, ¿ok? Entonces la importancia de la predisposición genética es hacer vigilancia, seguimiento, screening desde edades tempranas, de manera periódica, ¿ok? Entonces, más o menos lo que les decía, ¿no? Acá. Este es un esquema, este, que yo lo hice y que normalmente los tumores tienen, este, algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, te dicen que el cáncer es agresivo y en realidad no es agresivo porque tiene un tiempo de evolución de casi 10 a 15 años, ¿ok? 10 a 15 años, entonces no es agresivo. Lo que pasa es que cuando tú diagnosticas en un estadio avanzado, bueno, ya no hay nada que hacer, pues el paciente se va a morir, ¿ok? Pero si diagnosticas de manera temprana, el cáncer se cura, ¿ya? Ahora, el costo, ¿es costoso el cáncer? No. Si tú tratas a un paciente en estadios tempranos, el tratamiento, por ejemplo, de una gastrectomía no llega a costar ni 500 soles en un hospital, ¿ok? Pero si tú diagnosticas de manera tardía, en estadio sintomático, la quimioterapia, radioterapia, el traslado del paciente, la hospitalización, todo es costoso, pues, es sumamente costoso, pero no sirve de nada porque el paciente se va a morir, ¿ok? ¿Es en edades avanzadas? ¿Es de adultos? No. Ya les dije, el cáncer empieza temprano. Si tú le restas 15 años a una persona de 50, su cáncer empezó a los 35 años. ¿Ya? Pero a esta edad no se puede diagnosticar, pero sí puedes diagnosticar de manera temprana si a esta persona le hace seguimiento, ¿ok? Entonces no es de adultos, ¿ya? Ahora, el cáncer tiene varios estadios, muchachos. El cáncer tiene un estadio, este, clínico. Los estadios clínicos del cáncer son el estadio molecular, el estadio preclínico y el estadio clínico. Y recuerden que eso en un lapso de 10 a 15 años. ¿Ya? Bueno, acá no se ve el color de lo que estoy pintando, así que voy a cambiar de color. Ya. Entonces, el cáncer tiene estadio molecular, preclínico y clínico.
en un lapso de 10 a 15 años. Entonces, en el estadio molecular, todo empieza acá en las células. Las células empiezan a dividirse de manera indiscriminada, ¿ya? Pero cuando se empiezan a dividir, estas células que son patológicas son reconocidas por el sistema inmune, los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estas células tratan de eliminar este tumor. Es más, eliminan a las células tumorales. Pero como esta replicación es anaplásica, indiscriminada, entonces en el primer estadio se llama el estadio molecular. En esta fase, los marcadores tumorales, no hay forma de diagnosticar. Recuerden que los marcadores tumorales también se producen en enfermedades benignas. ¿Ok? Entonces en los estadios moleculares es difícil. A medida que avance el tumor va invadiendo. Cuando invade la lámina propia ya se habla de un tumor microinvasor. Luego llega a la submucosa y ya es un tumor invasor. ¿Ya? Entonces cuando los tumores normalmente miden menos de 2 centímetros, estarían en estadios preclínicos y son estos estadios los que tienen tratamiento curativo. ¿Ya? Otro mito del cáncer es de que el cáncer el cáncer se previene. No, el cáncer no se previene porque es multifactorial. Lo que se hace es, se puede curar el cáncer, eso sí, se puede curar, pero si diagnosticamos temprano, ¿ok? Entonces, una vez que el tumor sigue avanzando, ya, cuando primero son reconocidos, en la fase inmunológica se llama fase de reconocimiento. ¿Ya? Cuando el tumor es reconocido y eliminado, se llega a un estadio de meseta o de estado inmunológicamente. Pero cuando el tumor sigue creciendo, entonces llega a una fase de escape que el tumor las células de defensa ya no logran contener. Ya entra la etapa sintomática. En esta etapa sintomática, los pacientes bajan de peso, se nota sangre en las heces, se nota tumor en la mama, por ejemplo, hay retracción del pezón, secreción, piel de naranja. Entonces, si nosotros esperamos que un paciente tenga estas molestias, el paciente estadísticamente está muerto, el tratamiento solo es paliativo. Pero si nosotros buscamos factores de riesgo y les hacemos screening, o sea, seleccionamos a las personas, le hacemos vigilancia periódica, nosotros podemos diagnosticar acá. Y acá el tratamiento es curativo, muchachos. ¿Ok? Permítanme borrar para avanzar. Estas son la clasificación de París que ustedes tienen que recordar del cáncer temprano o el early cáncer tipo uno, 2, 3, ¿no? Polipoide, aplanado superficial, que puede ser elevado, plano y deprimido, y el ulcerado. Este es el cáncer temprano, ¿ya? Cuando los tumores son pequeñitos. Este, la idea es diagnosticar acá a un paciente. Y la clasificación de Borman es cuando es un tumor avanzado. ¿Listo? Puede ser poliposo, ulcerado deprimido e infiltrante, ¿no? O linitis plástica. Eso siempre preguntan, muchachos, ¿ya? La clasificación del early cancer y la clasificación de Borman. Siempre preguntan, así que ustedes tienen que estar este, atentos. Otra clasificación que siempre preguntan es la clasificación de Lauren. ¿Ya? Esta clasificación de Lauren básicamente divide al adenocarcinoma en dos tipos, ¿no? El intestinal y el difuso, ¿ya? El cáncer intestinal predomina el sexo masculino, en el difuso es en ambos por igual. En el intestinal son personas mayores, en el difuso es en edades tempranas, ¿ya? La incidencia ha disminuido un poco, en el difuso no. Acá es exofítico y acá es úlcero infiltrante, ¿ya? Acá es diferenciado y acá es indiferenciado. ¿Ya? Acá la metaplasia intestinal es en el 100% y acá es menos frecuente. Acá está relacionado a dieta, ambiente, Helicobacter pylori y acá genéticos y el grupo A. ¿Listo? Esa es la clasificación de Lauren. Ahora, el TNM es de acuerdo a cómo invade el tumor, como yo les decía, ¿no? Los tumores van invadiendo de la mucosa,
a la submucosa, a la muscular, a la serosa y atraviesan la serosa, ¿no es cierto? Acá ya atraviesan. Entonces, los pacientes en estadios hasta el 2 es curativo. El 3 y el 4 ya no es curativo. ¿Ok? Así que muchachos, la idea es diagnosticar de manera temprana los tumores. ¿No? Las gastrectomías generalmente se dividen de acuerdo al porcentaje, ¿no? Total 100%, subtotal cuando retiras el 80%, parcial 50% y la antrectomía 30%. ¿Listo? Y las reconstrucciones pueden ser tipo Bilro 1, Bilro 2. Eso también preguntan. La Bilro 1 es gastroduodenal y la Bilro 2 es gastroyeyunal, ¿no? La tipo 2 es con el yeyuno y la tipo 1 es con el duodeno, ¿ok? Y las reconstrucciones pueden ser en Iderux, ¿ya? Y hay una variante que se llama Hofmeister-Pfingster, ¿ya? Que quiere decir que cierras una parte del estómago y solamente haces la anastomosis en una parte del estómago, una parte más pequeña. En cambio, la de Polya se utiliza toda la boca del estómago. Ya dependiendo algunas veces la luz del estómago es pequeño y haces un Polya, ¿no? Cuando la luz es grande, puedes utilizar esta otra variante que es Hofmeister, ¿ya? Y acá, por ejemplo, es una gastrectomía en omega, ¿ya? Y algunas veces se hacía las anastomosis entre estas dos asas, ¿no? Cuando tú haces una anastomosis acá, se llama Brown complementario, así se llama. Ya, en cambio, este es una anastomosis en I de Rux, porque tiene forma de Y, pues, ¿no? Una forma de Y. Y los criterios oncológicos, muchachos, recuerden que una cirugía tiene que tener criterios oncológicos. La cirugía de cáncer mínimo 25 ganglios. La D2 es cuando tú retiras 25 ganglios, mínimo 15 tienes que retirar. Pero cuando retiras 15, lo más probable es que sea una D1, o sea, perigástrica nada más. Lo ideal es hacer una de dos, hasta los ganglios principales, ¿no? La gástrica, la hepática, el pedículo, los ganglios, no solamente los ganglios perigástricos, sino también de los vasos principales, ¿no? Y tiene que ser sin los márgenes libres de tumor, se llama R0 cuando el margen quirúrgico es negativo a la biopsia. R1 es positivo y R2 es cuando es residual intraoperatorio y no tiene que haber infiltración nerviosa. Esos son los criterios oncológicos, muchachos. ¿Ya? No sé si tienen preguntas, pueden abrir el chat o abrir su micrófono, muchachos, para hacer preguntas. Aló, Hola. buenas noches, doctor. Tengo una pregunta en cuanto a lo que es la preparación del parche Graham. El- la forma correcta, bueno, la que he visto yo acá en el servicio es que primero cierran, ¿no? Con, digamos, puntos y encima de eso le dan puntos con el epiplon, ¿no? Sí, Pero dice la literatura que debe ser directamente con el epiplon, ¿no? claro. Entonces eso, no sé cómo es que lo hace usted o cómo ha No, visto en su ya. experiencia que Lo que pasa es es de que mejor, ¿no? recuerda que esta zona, este, producto de la úlcera, producto de la lesión del ácido, de la lesión ácido péptica, ya se produce una úlcera. Por lo tanto, ya hay una inflamación crónica, ¿ok? En esta zona ya es una inflamación crónica. Y las úlceras, recuerda que están relacionadas al Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori, ¿qué cosa te ocasiona? Predisposición al cáncer, ¿ok? Se ha visto de que las rafías pueden predisponer al, a un cáncer. Entonces, ¿qué se hace? Se reaviva los bordes y se mandan a biopsia, ¿ok?
y se hace una rafía gástrica, ¿ya? Y luego de eso, si quieres, tú pones un parche, si no, no. Antiguamente, lo que tú puedes hacer es hacer o sea, ¿qué pasa? No tienes una perforación gástrica, el paciente está séptico, está inestable, tú tienes que hacer control de daños nada más. Tú agarras un parche, lo pegas y ya está. Pero eso es una cirugía de emergencia, ¿ya? Si tú tienes, por ejemplo, un sangrado, igualito, es una cirugía de emergencia. Si el paciente está inestable, no vas a hacer toda, pues, una vagotomía, no. La cirugía tiene que ser lo más rápido posible. Si es un sangrado, por ejemplo, abres el estómago, lo rafías, punto, ya está. ¿Ok? Entonces, en las cirugías por úlcera, lo recomendable es reavivar los bordes y si gustas, haces un parche de Piplon. Ahora, si el paciente está inestable, ¿tú crees que te va a dar tiempo para estar reavivando? No, le pones un parche y ya está. ¿Me entiendes? Y da buen resultado a la larga. ¿Me entiendes? Pero si el paciente está inestable, es control de daño, nada más. Pero si el paciente está estable, tú lo reavivas. Lo que yo hago es eso, ¿ah? Si el paciente está inestable, que raras veces he visto, ¿ah? Que un paciente esté grave, inestable, a punto de morir. Entonces ahí ya no hay que hacer mucho porque mientras secas, aspiras, te demora, la cirugía te demora y el paciente está inestable. Entonces tienes que hacer lo mínimo posible porque reavivar el borde, ya, tú cuando reavivas el borde, el huequito no es chiquito, el huequito se hace grande que incluso tienes que poner hasta 10 12 puntos y, y eso demora, ¿ok? Eso demora. Entonces, un paciente inestable, control de daños. Rafías, parche de piplo, ya está, se acabó y punto. Pero si el paciente es inestable, lo recomendable es reavivar borde, mandar a biopsia y si quieres le pones parche de piplo o no, porque es suficiente la rafía. ¿Ok? ¿Qué más me Ok, están gracias. preguntando acá? ¿Qué tema haremos el día? A ver, doctor, buenas noches. ¿Se puede realizar diagnóstico sea de estómago en el estadio preclínico de manera ecográfica o algún estudio que no sea marcadores tumorales? Mira, Roner, realmente los marcadores tumorales no se utilizan para diagnóstico, ¿ok? No se utilizan. Para que tú hagas diagnóstico de cáncer de estómago, ya, tú puedes utilizar una radiografía contrastada. Tú puedes usar una ecoendoscopía, pero una endoscopía abdominal no va a ayudar mucho. Puede darte un indicio el ecografista si es experto, pero por ejemplo la radiografía doble contraste es mejor. La ecoendoscopía mucho mejor. La endoscopía digestiva alta porque te permite hacer biopsia. Entonces, para hacer diagnóstico de cáncer, clínicamente tú tienes que utilizar todos tus recursos a la mano, todo lo que tengas, ¿ok? Pero los marcadores tumorales solo sirven para hacer seguimiento y pronóstico. Obviamente que si tú le pides a un paciente que tiene factores de riesgo, le pides marcadores y te salen elevados, te hacen sospechar más, pero no es que ese sea el diagnóstico. Entonces, ¿qué utilizas? Si estás en un sitio donde no haya nada, radiografía con contraste, que pues el contraste es accesible en todo lado. Ahora los contrastes son accesibles. Ya, ¿qué tienes? Ya, endoscopía, hay endoscopía por todo lado, ¿no? Tienes ecoendoscopía, algunos centros tienen ecoendoscopía, ¿no? Endoscopía con biopsia, es lo más práctico, la endoscopía con biopsia, ¿ok? Pero los marcadores tumorales solo es para hacer pronóstico y seguimiento. ¿Qué más me pregunta? Ah, no, Daniel, los tumores, los tumores gastrointestinales, ya, como les dije, tienen estadios moleculares, preclínicos y clínicos, ¿ya? En los estadios clínicos, los tumores ya están avanzados y algunas veces dan metástasis, ¿ok? Entonces, el tumor de Virchow, que es un tumor supraclavicular izquierdo, es un tumor característico de un cáncer gástrico avanzado.
Otro tumor característico del cáncer gástrico avanzado, el tumor de la hermana Mary Joseph, de la hermana José María. El síndrome, el signo del anaquel de Blamber, ¿no? Que tú palpas, haces un tacto rectal o un tacto vaginal y el fondo de saco está infiltrado. ¿Ya? Entonces, esos son signos clínicos de un cáncer avanzado gastrointestinal, en este caso del estómago, ¿ok? Pero esos son signos ya de un tumor avanzado, pues. Ahora, también te puede dar un cáncer de colon vircho también, o sea, pero es frecuente en el estómago. Doc, pero una pregunta, ¿por qué el ganglio de Virchow es como que el ganglio centinela de este tipo de cánceres? Pues, ¿por qué? Porque el drenaje, pues, el, la, la vascularización y la inervación, ¿de dónde viene? El, todo el aparato gastrointestinal, su vascularización, su inervación, el drenaje linfático, ¿de dónde viene? El drenaje linfático del estómago se va hacia dónde? Hacia el conducto torácico, ¿sí o no? ¿Y el conducto torácico dónde desemboca? En la vena Callado de las venas cava superior. yugular izquierda, ¿sí o no? Ya, pues. Entonces, esos tumores, cuando son avanzados, son ganglios centinelas, pues. Por ejemplo, en casos del tumor de estómago, tú a un paciente que está emaciado, que está flaco, le encuentras, por ejemplo, un ganglio umbilical. Ese es el ganglio de la hermana José María. Si tú le palpas un ganglio supraclavicular izquierdo, es un ganglio de Virchow que está avanzado. Eso es signo de un signo patognomónico de un cáncer gástrico avanzado. El anacler de Blamber, o sea, le hace tacto vaginal o tacto rectal y el fondo de saco, lo encuentras infiltrado, eso es característico de este tipo de pacientes. Así es, muchacho. ¿Por qué se forma el anacler de Blamber? Por ejemplo, en el peritoneo, en el fondo de saco. ¿Por qué se forma ahí? ¿No? Este es la pelvis, ¿ya? Y acá está el fondo de saco, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se infiltran los tumores ahí? ¿Por qué se infiltra acá? Porque el peritoneo, el estómago, ¿ya? El estómago, cuando el tumor ya infiltra el peritoneo, entonces el peritoneo, cuando se inflama, como toda inflamación, produce trasudación de líquido. Incluso estos pacientes, cuando tienen líquido en cavidad, es un signo de tumor avanzado también. Entonces se liberan células metastásicas por ese líquido. ¿Y dónde se deposita ese líquido? En el fondo de saco, pues. Y ahí se forma un tumor y a eso se llama el anacler de Blamber. Así es. Listo, muchachos. ¿No tienen alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, ha sido un gusto verlos. Nos vemos mañana. Mañana hablamos de duodeno un poco. Entonces nos vemos hasta mañana.